Suscríbete y comenta desde dónde estás mirando. Veamos hasta dónde viaja esta historia. La niña tenía 12 años cuando su madre la dejó en las montañas con nada más que una llave oxidada y una mentira sobre volver. Habían pasado 3 inviernos desde entonces. Ahora con 15, Luz vivía en la cabaña abandonada del pastor, a la que su madre había señalado antes de marcharse en el camión de un desconocido, y lo único que había regresado eran las estaciones, crueles e indiferentes, enseñándole lo que la familia nunca le había enseñado. La cabaña tenía goteras, las tejas del techo se agrietaban bajo la nieve, y cuando llegaba la primavera, el agua corría por las paredes como si el lugar mismo llorara. Luz tapaba los agujeros con corteza de árbol y musgo, sus manos pequeñas y eficientes, moviéndose con la terrible competencia de los niños que se crían a sí mismos. Atrapaba conejos. Sabía qué hongos la alimentarían y cuáles pondrían fin a su sufrimiento, y en las noches más oscuras estudiaba a ambos tipos con igual interés. Había aprendido a no bajar al pueblo. El primer año lo intentó. Caminó 6 kilómetros a través de los bosques de pinos hasta la plaza donde los turistas fotografiaban la iglesia colonial y compraban empanadas a los vendedores ambulantes. Se quedó afuera de la panadería, con los ojos huecos y la cara manchada de tierra, observando a una mujer que atrajo a su hija hacia sí y apresuró el paso. El panadero llamó a la policía. Vinieron 2 agentes. Hicieron preguntas que Luz no podía responder sin implicar a su madre, y cuando se marcharon, el pueblo susurró: «La niña salvaje». Nadie subió a la montaña después de eso, ni para ayudar, ni para comprobar si se había congelado, muerto de hambre, o simplemente desaparecido en el bosque como el humo. Pero ella tenía algo que ellos no. La tierra alrededor de la cabaña, 40 acres de pino y piedra y un manantial que nunca se secaba, no pertenecía a nadie. Su madre lo había dicho: propiedad abandonada, olvidada por el gobierno, demasiado remota para que alguien la quisiera. Luz la reclamó como los animales reclaman su territorio, sobreviviendo en ella, conociendo cada sendero de ciervos y cada cueva escondida, sangrando en su suelo cuando caía y alimentándolo cuando enterraba sus restos. No era feliz, pero no estaba muerta, y en la jerarquía de las vidas terribles, eso contaba como una victoria. El extraño apareció el primer día de octubre, cuando los álamos ardían de oro y el aire sabía a humo y nieve. Luz estaba revisando sus trampas cerca del manantial cuando oyó una tos, húmeda, desesperada, resonando entre los árboles. Se quedó inmóvil con un conejo en la mano escuchando. El sonido volvió, más cerca, seguido del crujido de ramas rompiéndose bajo un peso pesado. Sabía lo que debía hacer: correr, esconderse, esperar a que el peligro pasara. Pero la curiosidad la había mantenido viva tantas veces como la precaución, así que se arrastró hacia el sonido, moviéndose entre la maleza como el viento entre la hierba. El hombre estaba desplomado contra un pino, una mano presionando sus costillas, la otra aferrando una bolsa de cuero contra su pecho, como si contuviera su alma. Era viejo, 60, quizás 70, con cabello plateado y ropa cara desgarrada por las espinas. Su rostro era gris. Su respiración sonaba como grava en una lata. Luz lo observó desde detrás de una roca. Él no la vio. Tenía los ojos cerrados y murmuraba algo en un idioma que no era español ni inglés, sílabas que sonaban como oración o maldición, o ambas. Debería dejarlo. El mundo la había dejado. El equilibrio exigía que ella hiciera lo mismo. Pero entonces notó sus zapatos, de cuero, cosidos a mano, del tipo que su madre había limpiado en las casas de los ricos antes de no limpiar nada porque ya no estaba. Y su bolsa tenía hebillas de bronce que atrapaban la luz inclinada del sol. Y su reloj, visible bajo una manga rota, parecía valer más que un año del salario de su madre. Luz
reconoció una oportunidad cuando ésta tropezaba. Moribunda en su bosque, entró en el claro, y los ojos del hombre se abrieron de golpe. Eran oscuros y agudos a pesar del dolor, y la evaluaron de un vistazo, pequeña, sucia, salvaje, femenina, sola. Lo vio calcular esos hechos y descartarla como amenaza. Bien. La gente subestimaba a los impotentes. Era la única ventaja que ella tenía. ¿Estás perdido?, preguntó. Él asintió. Intentó hablar. Tosió en cambio, y sangre le manchó los labios. «Ven», señaló hacia el sendero. Él la miró como si fuera un fantasma o una alucinación. Luego intentó levantarse, falló y se desplomó de lado sobre las agujas de pino. Luz suspiró. Era fuerte para su tamaño. La supervivencia la había tallado en cuerda y tendón, pero él pesaba el doble, y la cabaña estaba a casi 1 kilómetro cuesta arriba. Le tomó el brazo. Tiró. Él jadeó, pero ayudó en lo que pudo, y juntos avanzaron por el bosque en incrementos agonizantes. Su brazo sobre los hombros de ella, su cuerpo soportando su peso, ambos respirando con dificultad en el aire delgado de la montaña. Cuando llegaron a la cabaña, el crepúsculo había vuelto el mundo púrpura, y el hombre apenas estaba consciente. Luz pateó la puerta y lo guió hasta el único mueble que tenía, un catre de madera cubierto con pieles de conejo. Él se desplomó sobre él y no se movió. Avivó el fuego. Hirvió agua del manantial. Encontró las hierbas secas que había aprendido a usar. Milenrama para el sangrado, corteza de sauce para el dolor, flor de saúco para la fiebre. Las mezcló en té. Luego se agachó junto a él y le levantó la cabeza. «Toma», dijo. «Bebe». Él abrió los ojos. La miró durante un largo momento, y algo cruzó su expresión. Sorpresa, reconocimiento, algo más que ella no supo nombrar. Luego bebió. Mientras dormía, Luz examinó sus pertenencias. La bolsa contenía papeles cubiertos de números y sellos oficiales, un libro encuadernado en cuero escrito en ese idioma extraño, una fotografía de una joven que parecía no haber conocido el hambre, y una billetera gruesa con tarjetas y dinero. Mucho dinero podría tomar. Estaba débil, quizá muriéndose. Podría tomar el dinero y desaparecer montaña abajo antes del amanecer, pero no lo hizo. No podía explicar por qué. Tal vez porque había pasado 3 años siendo invisible, y ser vista, aunque fuera por un extraño moribundo, se sentía como una prueba de que aún existía. Tal vez porque robar se sentía como admitir que su madre había tenido razón al abandonarla. Tal vez porque el hombre la había mirado con algo distinto a la lástima o el asco, y estaba tan hambrienta de reconocimiento humano que incluso una mirada agradecida se sentía como agua en las raíces. O tal vez porque una parte de ella, la parte que aún recordaba haber sido una niña en lugar de una sobreviviente, quería practicar ser alguien que ayudaba en lugar de alguien que robaba. Devolvió sus cosas a la bolsa y salió a despellejar el conejo. El hombre despertó al amanecer. Luz lo oyó moverse y le llevó más té, junto con conejo asado y cebollas silvestres. Comió despacio, estudiándola por encima de la taza de madera, y cuando terminó, habló en un español cuidadoso con un acento que ella no reconoció. «¿Cómo te llamas?» «Luz». «Luz», dijo en inglés, y luego volvió al español. «Apropiado». Ella se encogió de hombros. Los nombres eran lo que te llamaban antes de ser olvidado. «Soy Jacob», dijo él. «Me salvaste la vida, Luz». «¿Por qué?» Ella no respondió. No sabía cómo explicar el instinto o la soledad o la forma en que sus zapatos caros habían encendido algo parecido a la esperanza, que la riqueza y la impotencia podían coexistir en el mismo momento, y quizá, solo quizá, ella podría aprovechar una contra la otra. «¿Vives aquí sola?», preguntó él mirando alrededor de la cabaña con visible desagrado. Las paredes agrietadas, el techo con goteras, el suelo de tierra, la ausencia de todo lo que hacía de un lugar un hogar y no solo un refugio. «Sí». «¿Tu familia?» «No hay». Algo cambió en su rostro.
Dejó la taza y se inclinó hacia adelante con una mueca de dolor en las costillas. ¿Cuánto tiempo? 3 años. El silencio que siguió se sintió tan pesado como las piedras. Jacob la observó, y ella le devolvió la mirada, negándose a retroceder o explicar o pedir compasión. Había sobrevivido. Ese era su único mérito. «Esta tierra», dijo finalmente. «¿De quién es?» «Nadie. ¿Estás segura?» Ella asintió. Había caminado cada centímetro, buscando dueños o señales o razones por las que podrían obligarla a irse. Pero la cabaña era demasiado vieja, los registros demasiado borrosos, y la montaña demasiado lejos de cualquier cosa que importara a alguien. Jacob alcanzó su bolsa con manos temblorosas y sacó el libro de cuero. Lo abrió en una página cubierta de mapas dibujados a mano y números, luego se la mostró. «¿Sabes leer?» «Un poco». Su madre le había enseñado antes de que enseñar se volviera inconveniente. «Esto», dijo, señalando la página, «es un mapa topográfico». «Yo soy», se detuvo eligiendo las palabras. «Busco tierras, lugares ocultos, lugares olvidados por los gobiernos pero recordados por la tierra. Las compro, las protejo». Luz frunció el ceño. «¿Por qué?» «Porque todo lo hermoso está siendo destruido», dijo simplemente. «Porque mi hija amaba las montañas, y ya no está, y tengo dinero pero a nadie a quien dejárselo. Porque proteger lo que queda es la única herencia que vale la pena tener». La miró cuando dijo «hija», y Luz entendió. Estaba enterrando a alguien en esas montañas, no literalmente, pero cada árbol que salvaba, cada acre que protegía, eran monumentos para un fantasma. Reconoció la arquitectura del duelo. Ella vivía en ella. «Esta tierra», continuó Jacob, sacando un papel cubierto de sellos oficiales. «Quiero comprarla. La cabaña, el bosque, el manantial, todo. Pero estoy enfermo, Luz. Mi corazón está fallando. Subí aquí para ver la propiedad antes de finalizar la compra y...» Señaló su cuerpo colapsado, la sangre en su camisa. «Habría muerto si no fuera por ti». Luz no dijo nada. Su mente corría. Si él compraba la tierra, ¿qué pasaría con ella? La desalojarían del único hogar que tenía. ¿La denunciaría a las autoridades que la arrastrarían a orfanatos o casas de acogida o algo peor? Jacob pareció leer su miedo. Cerró el libro y la miró a los ojos. «Quiero comprar esta tierra», dijo, «y darte un acre. La cabaña, el manantial y suficiente bosque para vivir. Título legal, tu nombre en la escritura. Serías la dueña. Nadie podría quitártelo. Las palabras no tenían sentido». Luz lo miró, esperando la trampa, la condición, el precio que no podría pagar. «¿Por qué?», susurró. «Porque tienes 15 años y estás sola y diste refugio a un hombre moribundo cuando podrías haber dejado que la montaña se lo llevara. Porque has sobrevivido a lo que mataría a la mayoría de los adultos. Porque mi hija habría tenido tu edad este año y si hubiera vivido, querría que alguien la ayudara». Su voz se quebró. «Y porque ningún niño debería vivir así». Luz sintió algo peligroso levantarse en su pecho. Esperanza, esa cosa estúpida, esa asesina de los cautos. La reprimió. «¿Qué quieres a cambio?» «Ayúdame», dijo Jacob. «Ayúdame a bajar la montaña hasta mi coche. Ayúdame a completar esta compra antes de que mi corazón se detenga. Si muero, hay un abogado cuyo nombre está en mi libro. Encuéntralo. Él se asegurará de que la escritura se transfiera». «¿Y si no mueres?» Jacob sonrió, delgado y cansado. «Entonces compro esta tierra mañana, y tú te conviertes en su guardiana». Era demasiado fácil, demasiado bueno. Pero Luz había aprendido que rechazar la ayuda solo porque parecía imposible era otra forma de morir lentamente. Así que asintió. Descansaron ese día. La respiración de Jacob mejoró con las hierbas, y el color volvió a su rostro. Le preguntó sobre la tierra, por dónde corrían los senderos de los ciervos, dónde emergía el manantial de la roca, qué árboles eran los más antiguos. Ella se lo contó, y él lo escribió todo en su libro con manos temblorosas, tratando su conocimiento como si importara, como si valiera la pena registrarlo. Esa noche, él le habló de su hija.
Se llamaba Rebeca. Había muerto en un accidente de escalada en los Alpes hacía 2 años. Tenía 23, brillante, apasionada por la conservación. Jacob había estado construyendo un imperio de propiedades para dejárselo a ella. Docenas de bosques y montañas, protegidos para siempre. Cuando ella murió, el imperio perdió su propósito. Ahora solo compraba tierra para evitar que fuera destruida, para mantener viva su memoria en las cosas vivas. Luz escuchó y no dijo nada. No sabía cómo responder a un dolor tan grande. El suyo era más pequeño, más sucio, abandono en lugar de tragedia, pérdida por elección en vez de accidente. Pero tal vez todo duelo era igual en su núcleo. La obstinada negativa a aceptar que alguien se había ido. Al amanecer, comenzaron el descenso. Jacob se apoyó en ella como lo había hecho aquel primer día, y avanzaron por los senderos de la montaña, deteniéndose a menudo para descansar. Les tomó 6 horas llegar al camino de tierra donde su coche estaba estacionado. Un vehículo negro y enorme que parecía absurdo junto al paisaje salvaje. Jacob se derrumbó en el asiento del conductor, respirando con dificultad. Luego abrió la guantera y sacó un teléfono. En minutos hablaba rápidamente en ese otro idioma. Hebreo, le había dicho, llamando a abogados, agrimensores y funcionarios. Luz se quedó junto al coche, abrumada por la velocidad con la que su vida cambiaba, aterrada de que todo se disolviera como la niebla de la mañana. Pero Jacob hizo llamadas durante 2 horas, y cuando terminó, se volvió hacia ella con agotamiento y triunfo mezclados en su rostro. «Mañana», dijo. «La compra se completa mañana». «Y tu acre ya está en el contrato». «Un acre alrededor de la cabaña y el manantial». «¿A tu nombre?» Legal y permanente Luz no pudo hablar. No pudo respirar. Había pasado 3 años sin poseer nada, ni siquiera la certeza de otro amanecer. ¿Y ahora este extraño le daba tierra? ¿Por qué?, preguntó otra vez, porque aún no entendía. Jacob la miró durante mucho tiempo. Luego dijo, «Porque eres lo que Rebeca habría querido llegar a ser, fuerte y amable e imposible de romper. Porque diste sin esperar nada a cambio. Porque...» Se detuvo eligiendo las palabras con cuidado. «Porque ahora ambos somos guardianes, Luz, tú de esta montaña, yo de su memoria. Nos entendemos», sacó su billetera y tomó un grueso fajo de billetes. «Para provisiones, para reparaciones, para lo que necesites. Y mañana, cuando se firme la escritura, recibirás una cuenta con suficiente dinero para vivir. No riqueza, pero suficiente. No tendrás que atrapar conejos para sobrevivir». Luz tomó el dinero con las manos temblorosas. Se sentía como un tesoro robado, como algo que le quitarían en cuanto se diera la vuelta. Pero Jacob solo sonrió. Una sonrisa real esta vez, cansada pero genuina. Y encendió el coche. «Volveré mañana con los abogados», dijo. «Descansa esta noche. Mañana dejarás de ser invisible». Se marchó. Y Luz se quedó en el camino de tierra durante mucho tiempo, viendo cómo el polvo se asentaba, sintiendo el peso de los billetes en su bolsillo y el peso más pesado de una esperanza imposible en su pecho. Subió de nuevo la montaña, mientras el atardecer pintaba los pinos de naranja y dorado. La cabaña se veía diferente ahora, no como una prisión, sino como un reino, un acre de soberanía en un mundo que no le había ofrecido nada. Encendió el fuego, cocinó lo último de su comida almacenada y se recostó sobre las pieles de conejo mirando el techo, donde las estrellas se filtraban por las grietas. Por primera vez en 3 años, Luz se permitió imaginar un futuro, no solo sobrevivir, algo más, algo parecido a una vida. Jacob regresó al mediodía del día siguiente con 3 abogados, un topógrafo y documentos que cubrieron la mesa de la cabaña en una avalancha de papel. Luz permaneció en la esquina, aún sin creerlo, mientras hombres con trajes costosos medían su bosque
y hablaban en un lenguaje técnico sobre límites de propiedad, escrituras y protecciones legales. La abogada principal, una mujer de ojos agudos llamada Cristina, llevó a Luz a un lado. ¿Entiendes lo que está pasando?, preguntó en un español suave. Luz negó con la cabeza. Cristina sonrió. El señor Hirsch está comprando 40 acres de tierra en la montaña para conservación. Está creando una reserva natural que nunca podrá desarrollarse, nunca podrá talarse, nunca podrá ser destruida. ¿Y tú? Tocó el hombro de Luz con cuidado, como si tocara algo frágil. Estás recibiendo un acre como regalo. La cabaña, el manantial y el bosque que los rodea inmediatamente. Es tuyo para siempre. ¿Por qué?, susurró Luz, la pregunta que no podía dejar de hacer. Porque le salvaste la vida, dijo Cristina, y porque se está muriendo y quiere hacer algo bueno con el tiempo que le queda. Las palabras golpearon como piedras. ¿Muriendo? Su corazón. Le quedan meses, tal vez un año. Está dedicando ese tiempo a comprar tierras y protegerlas. No eres la primera persona a la que ayuda, pero... Cristina hizo una pausa. Puede que seas la más importante para él. Completaron el papeleo mientras la luz otoñal se inclinaba a través de las ventanas de la cabaña. Luz firmó documentos que apenas entendía, su nombre apareciendo en lugares oficiales por primera vez desde que su madre la había abandonado, sin certificado de nacimiento, sin registros escolares, sin prueba alguna de que existiera más allá de su propia respiración obstinada. Cuando terminaron, Cristina le entregó una carpeta. «Tu copia», dijo. «Esto prueba que la tierra es tuya. No la pierdas». Luz abrazó la carpeta como si contuviera su alma. Tal vez lo hacía. Jacob se quedó después de que los abogados se marcharan. Estaba más débil que el día anterior, el rostro gris a pesar de su sonrisa. Caminó con Luz alrededor de su acre, marcando los límites con coordenadas GPS, mostrándole dónde terminaba su tierra y comenzaba su reserva. «Serás la guardiana aquí», dijo, deteniéndose junto al manantial donde el agua burbujeaba clara y fría desde la piedra de la montaña. «Cuídalo. Manténlo salvaje. Si vienen desarrolladores, si el gobierno intenta tomarlo, lucha contra ellos. Prométemelo». «Lo prometo», asintió, satisfecho. Luego sacó su libro de cuero y arrancó una página, la que tenía la fotografía de su hija. Se la entregó a Luz. «Guarda esto», dijo. «Recuerda que proteger es amar. Recuerda que la tierra no nos necesita, pero nosotros la necesitamos. Recuerda que fuiste lo bastante fuerte para sobrevivir sola. Y ahora eres lo bastante fuerte para ayudar a otros». Luz miró la fotografía. Rebeca tenía rizos oscuros, los mismos ojos agudos de su padre y una sonrisa que sugería que nunca había encontrado una montaña que no pudiera escalar. «Lo recordaré», dijo Luz. Jacob metió la mano en su bolsa una última vez y sacó un sobre sellado. «Si muero antes de regresar», dijo, «entrégaselo a Cristina. Contiene instrucciones para fondos adicionales y para conectarte con otros jóvenes a los que he ayudado. Ya no estarás sola, Luz, te lo prometo». Pero mentía, y ambos lo sabían. No iba a regresar. Se marchó cuando el sol tocó la cresta, y Luz lo observó descender por el sendero con pasos cuidadosos, una mano en el pecho, la otra sujetando su bolsa. No miró atrás, tal vez porque sabía que si lo hacía la vería llorar, y ya había visto llorar a demasiadas personas. Luz permaneció junto al manantial hasta que llegó la oscuridad, sosteniendo la fotografía, el sobre y la escritura que probaban que existía. Luego entró, avivó el fuego y se permitió llorar, no por tristeza, sino por el terrible y abrumador alivio de ser vista, de ser ayudada, de recibir un futuro de un hombre moribundo que no esperaba nada a cambio. Ese año, el invierno llegó temprano. La nieve cayó en gruesas cortinas y Luz usó el dinero de Jacob para comprar provisiones. Provisiones reales, no sobras ni cosas robadas.
Reparó el techo de la cabaña con tejas de verdad. Compró mantas y comida y libros. Aprendió a leer mejor, estudiando a la luz del fuego, absorbiendo conocimiento como si su vida dependiera de ello, porque tal vez dependía. Jacob murió en diciembre. Cristina subió la montaña para contárselo, llevando el sobre y más documentos y lágrimas que se congelaban en sus mejillas. El funeral había sido en Israel, dijo. Lo habían enterrado junto a su hija. Toda su fortuna se había dividido entre la conservación de tierras y los jóvenes a los que había ayudado, 12 en total, en 4 países, todos solos, ingeniosos y obstinados como Luz. «Te dejó más», dijo Cristina entregándole unos papeles. «Un fideicomiso. Suficiente para la universidad cuando estés lista. Suficiente para mantener la tierra. Suficiente para que nunca vuelvas a pasar hambre». Luz tomó los papeles aturdida. La riqueza se sentía abstracta, sin sentido. Lo que importaba era la cabaña, el manantial, el bosque. Esas cosas eran reales, esas cosas eran suyas. «Era un buen hombre», dijo Cristina. «Sí», asintió Luz, aunque bueno le parecía insuficiente. Jacob había sido algo más. Un ángel guardián que apareció moribundo y la dejó viva, que convirtió la invisibilidad en soberanía, el abandono en herencia. La primavera llegó como una promesa cumplida. Luz plantó un huerto con las semillas que Cristina trajo, trabajando la tierra con las manos, aprendiendo a cultivar comida en lugar de solo cazarla o recolectarla. La tierra respondió al cuidado como todas las cosas abandonadas lo hacen, con una abundancia explosiva y agradecida. Ya no estaba sola. Cristina la visitaba cada mes. Otros jóvenes de la red de Jacob escribían cartas compartiendo sus historias de supervivencia y rescate. Luz respondía, descubriendo que la soledad podía curarse mediante la conexión con personas que entendían lo que significaba ser desechado y luego rescatado. En el aniversario de haber conocido a Jacob, Luz caminó hasta el punto más alto de su acre, un saliente rocoso desde el cual todo el valle se extendía abajo como una manta verde arrugada. Llevaba la fotografía de Rebeca, un frasco con agua del manantial y las palabras que había practicado decir. «Todavía estoy aquí», le dijo al cielo, a la fotografía, al recuerdo de un hombre moribundo que había comprado una montaña para mantener compañía al fantasma de su hija. «Soy la guardiana ahora. No dejaré que nadie destruya esto. Lo prometo». El viento se movió entre los pinos y por un momento Luz juró oír 2 voces en él, una baja y cansada, otra joven y risueña, ambas diciendo lo mismo. «Bien, vive bien, protege lo que amas». Permaneció en el saliente hasta el atardecer, viendo cómo la luz bañaba de oro el bosque que Jacob había salvado, la cabaña que ella había defendido, el manantial que nunca se secaba. Tenía ahora 16 años, casi una adulta, ya no abandonada, sino elegida, ya no invisible, sino vista, por un extraño que había reconocido su valor, por un bosque que la había cobijado, por un futuro que había parecido imposible hasta que dio refugio a un hombre moribundo y recibió un reino a cambio. Luz descendió la montaña mientras las estrellas emergían, con las manos ásperas por el trabajo y el corazón lleno del tipo de riqueza que no puede comprarse, solo ganarse mediante la supervivencia, la generosidad y la obstinada negativa a dejar que la crueldad triunfe. Era la guardiana ahora, estaba en casa.